Un caballo Mustang rebelde rechaza a todos los jinetes hasta que se acerca un niño. Lo que sigue es hermoso. En la agreste extensión del desierto, donde los escarpados acantilados se unían al cielo infinito, el Mustang salvaje llamado Blaze corría libre. Su ardiente pelaje rojo era un rayo que cruzaba las llanuras bañadas por el sol. Era una leyenda, una criatura nacida de la tierra indómita, cuyo espíritu jamás podría ser doblegado. Las propias montañas parecían hacerse eco de su desafío, y el viento susurraba su nombre en los valles. Durante años, Blaze había eludido todo intento de captura. Su libertad era sagrada, un símbolo de fuerza y resiliencia que los habitantes del pueblo cercano veneraban y temían. Para los habitantes del pueblo, Blaze era un recordatorio del poder puro de la naturaleza, un mito viviente que encarnaba la libertad que todos anhelaban, pero que nunca pudieron alcanzar por completo. El pueblo era pequeño, enclavado en el límite del desierto, donde el viento traía el aroma a pino y el horizonte se extendía infinitamente en todas direcciones. La mayoría de los hombres del pueblo eran ganaderos o entrenadores de caballos, con sus vidas moldeadas por la tierra. Hablaban a menudo de Blaze, pero nadie había logrado domarlo. Cada intento por controlarlo terminaba en fracaso, lesiones, frustración y derrota. Muchos lo habían intentado, pero ninguno lo había logrado, y pronto, la leyenda de Blaze eclipsó las vidas de quienes intentaron capturarlo. Entre estos hombres se encontraba Jake Matthews, un experimentado entrenador de caballos con una reputación que se extendía por toda la región. Había domado caballos durante años, ganándose el respeto de los ganaderos, pero había un animal al que no podía conquistar. La obsesión de Jake con Blaze no se limitaba al desafío, era personal. Veía al Mustang como la prueba definitiva, el único caballo que podría definir su carrera. Si lograba domar a Blaze, su lugar entre los mejores jinetes del país estaría asegurado. El Mustang era la cima de sus sueños, lo único que se le había escapado durante años, pero la búsqueda de Blaze se convirtió en algo más que una simple búsqueda de gloria personal. Consumió a Jake, lenta pero inexorablemente. Cada intento fallido de capturar al Mustang solo acentuaba su obsesión. Pasó incontables horas rastreando a Blaze, estudiando sus movimientos, conociendo el terreno por donde vagaba el caballo salvaje. Pero Blaze, con sus agudos instintos y su naturaleza indómita, siempre parecía ir un paso por delante. Era más que un simple caballo. Era una fuerza de la naturaleza, un ser cuyo espíritu era tan vasto e intocable como la tierra misma. La frustración de Jake crecía con el paso de los años. Había visto a otros hombres fracasar. Sus egos heridos y espíritus destrozados eran testimonio de la imposible tarea de domar a Blaze. Sin embargo, Jake creía que podía hacerlo. Se negaba a aceptar la idea de que hubiera algo fuera de su control, algo que no pudiera doblegarse a su voluntad. Cada vez que veía a Blaze desde la distancia, al Mustang salvaje de pie con la crin, ondeando al viento, era un desafío silencioso, retando a Jake a intentarlo de nuevo. Y lo intentó, una y otra vez, y cada intento terminaba en desastre. Su cuerpo llevaba las marcas de sus fracasos, costillas magulladas, manos hinchadas, un hombro que nunca sanaría del todo. Pero aún así seguía adelante. Con el paso de los años, la obsesión de Jake por Blaze empezó a afectar más que solo su cuerpo. Empezó a afectar su alma. Cuanto más fracasaba, más se enconaba su amargura. Veía a Blaze no solo como un desafío, sino como una afrenta a su propia capacidad, un caballo que se negaba a reconocer su poder. En la quietud de la noche, mientras yacía en la cama, Jake se preguntaba a menudo por qué el Mustang parecía burlarse de él tan implacablemente. ¿Qué había hecho para merecer este rechazo? ¿Por qué no podía doblegar el espíritu salvaje de ese caballo, la única criatura que lo había desafiado a cada paso? Pero había alguien que veía a Blaze de otra manera. Luke, el hijo de 12 años de Jake. Mientras su padre pasaba los días obsesionado con el Mustang, Luke observaba desde la distancia, atraído por Blaze por algo que no podía identificar. A diferencia de los hombres del pueblo, que veían a Blaze como una criatura a controlar, Luke vio algo en él que le llenó el corazón de una extraña admiración. Había en Blaze una libertad que Luke anhelaba comprender, una belleza en su naturaleza salvaje que nadie más parecía notar. Luke solía vagar por los campos cerca de su rancho, observando a Blaze desde lejos, anhelando una conexión que parecía imposible encontrar en el mundo que lo rodeaba. No hablaba mucho,
Su carácter tranquilo lo convertía en un blanco fácil para los demás chicos de la escuela. Se burlaban de él por ser demasiado blando o demasiado callado, comparándolo siempre con su padre, conocido en toda la región por su fuerza y determinación. Para ellos, Luke era un forastero, un chico que no encajaba. La obsesión de su padre con Blaze solo empeoraba las cosas. Cuanto más fracasaba Jake, más ridiculizaban a Luke los demás chicos, burlándose de la incapacidad de su padre para domar al Mustang. Pero Luke nunca se desquitaba. Simplemente se encerraba en sí mismo, encontrando consuelo en los espacios tranquilos donde el mundo parecía detenerse un instante. Jake, por su parte, apenas notaba la creciente distancia entre él y su hijo. Su mundo estaba consumido por Blaze, y solo veía a Luke de pasada, una idea tardía, una sombra en la periferia de su mente. Había momentos en que miraba a Luke y sentía una punzada de culpa, pero ésta se veía rápidamente eclipsada por su frustración. No tenía tiempo para preocuparse por su hijo cuando había un Mustang que domar. Jake llevaba años persiguiendo a Blaze, y su obsesión lo había empañado todo en su vida. Era más fácil ignorar el sufrimiento silencioso de Luke que afrontar la dolorosa verdad de que su búsqueda de Blaze estaba afectando su relación. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la búsqueda de Jake por Blaze se volvió una actividad absorbente. Salía al amanecer, desaparecía en el desierto con su caballo y su rifle, y solo regresaba tarde por la noche, exhausto y derrotado. Luke lo esperaba, observando el horizonte, preguntándose si hoy sería el día en que su padre finalmente derrotaría a Blaze. Pero cada día transcurría de la misma manera. Jake regresaba, derrotado y amargado, el Mustang salvaje aún libre, aún eludiéndolo. El pueblo empezó a hablar en voz baja sobre la obsesión de Jake. Algunos susurraban que el Mustang lo había vencido, que era hora de dejarlo ir. Otros, como los rancheros y entrenadores de caballos, intentaban convencer a Jake de que Blaze no estaba destinado a ser domesticado. Pero Jake no podía oírlos. Su orgullo, su necesidad de demostrar su valía, ahogaba sus voces. La idea de rendirse era insoportable. No podía aceptar la derrota, no cuando Blaze seguía ahí fuera, salvaje y libre, riéndose de él desde la distancia. Luke lo observaba todo en silencio, con el corazón apesadumbrado por una tristeza inexplicable. Vio el dolor en los ojos de su padre, cómo los años lo habían desgastado. Pero también vio algo más: la desesperación silenciosa que Jake llevaba consigo. Era una desesperación que Luke conocía demasiado bien, un anhelo de algo más, algo que pudiera llenar el vacío interior. Pero a diferencia de su padre, Luke no buscaba controlar ni conquistar, simplemente quería comprender. Y Blaze, en su estado salvaje, era lo único que parecía ofrecerle esa comprensión. Sin embargo, incluso Blaze permanecía distante, indomable, inquebrantable. El vínculo entre padre e hijo se debilitaba cada día más, a medida que la búsqueda de Jake por Blaze lo consumía por completo. Luke, abandonado a su suerte en su propio aislamiento, se sentía cada vez más como un fantasma en el mundo de su padre. Ya no sabía cómo acercarse, ya no sabía cómo salvar la creciente brecha que los separaba. Y así, permaneció en silencio, observando, esperando que algo cambiara. Pero el cambio, al parecer, no se encontraba por ninguna parte. El sol se ponía cuando Jake Matthews finalmente regresó a casa, con su caballo cansado y los hombros cargados por el peso de otro intento fallido. Había pasado todo el día en la naturaleza, siguiendo a Blaze por los escarpados acantilados y los densos bosques de pinos, pero el Mustang lo había engañado una vez más. Se había convertido en un ciclo interminable, uno que Jake no podía romper. Cada vez que creía tener acorralado a Blaze, el caballo se perdía en la naturaleza, libre de nuevo. Hoy, Jake incluso había oído el lejano estruendo de los cascos, el eco de la libertad de Blaze que lo tentaba mientras caminaba con dificultad de vuelta al rancho. Su espíritu, ya agotado, había llegado a su límite. Su único consuelo era el olor familiar de su rancho, el suave murmullo de su hogar, pero ni siquiera eso podía calmar su frustración. No se dio cuenta de que Luke lo esperaba en el patio hasta que casi lo alcanzó. El niño estaba sentado en los escalones del porche, pálido bajo la tenue luz, buscando con la mirada en el rostro de su padre alguna pista sobre su estado de ánimo. La expresión de Jake era indescifrable, pero el agotamiento en su postura era evidente.
Luke había visto esa mirada antes, ese vacío distante en los ojos de su padre que denotaba derrota. Quería decir algo, ofrecerle consuelo, pero las palabras siempre parecían atragantarse. No sabía cómo llegar a su padre, cómo hacerle ver que la obsesión por Blaze los estaba separando. Cuando Jake desmontó y comenzó a cuidar de su caballo en silencio, Luke se quedó de pie y dudó antes de hablar. Nunca había sido de hablar mucho, pero algo en su interior lo impulsaba a hablar ahora. Tal vez ayudaría, tal vez marcaría la diferencia. La idea de que Blaze no pudiera ser domado, de que no perteneciera a nadie, había estado rondando la mente de Luke durante semanas, un pensamiento silencioso que se había guardado para sí mismo. Pero hoy, tras ver el rostro cansado de su padre, ya no podía contenerlo. Tal vez, solo tal vez, Blaze no estaba destinado a ser doblegado. Tal vez era más que un simple desafío que conquistar. Tal vez Blaze no pueda ser domado porque no pertenece a nadie, murmuró Luke, con voz suave pero sincera, esperando que sus palabras, de alguna manera, encontraran sentido a la interminable lucha. Jake se detuvo, aún de espaldas, mientras frotaba al caballo. Sus manos se apretaron alrededor de las riendas y por un instante, el silencio entre ellos se sintió como un muro. No se giró para mirar a Luke, no de inmediato. No quería demostrar cuánto le dolieron las palabras del chico, pero lo hicieron. Se sintieron como una sutil acusación, como si Luke cuestionara todo por lo que Jake había trabajado, todo lo que había sacrificado. Había perseguido a Blaze durante tanto tiempo, y ahora su hijo, con su inocente comprensión, le decía que quizás todo había sido en vano. Jake se tragó la creciente frustración en la garganta, apretando la mandíbula. «No lo entiendes, Luke», murmuró, más para sí mismo que para el chico. «No entiendes lo que significa ser el mejor». No quería explicárselo. No quería explicarle por qué ese caballo, ese desafío, se había convertido en todo. No estaba listo para admitir que la obsesión lo había llevado demasiado lejos, que le había costado más de lo que estaba dispuesto a afrontar. Luke, sintiendo el dolor de la indiferencia de su padre, se dio la vuelta y caminó hacia la casa. No sabía qué esperaba al hablar. Tal vez esperaba algo diferente. Tal vez quería que su padre lo escuchara, que comprendiera el peso de sus palabras. Pero parecía que Jake ya no podía oírlo. Su mente estaba demasiado perdida en la interminable búsqueda de la sumisión de Blaze. En la escuela, las cosas no iban mejor. Los otros chicos se burlaban de él sin cesar, sus palabras como crueles pullas, cada una dirigida a un punto sensible en el corazón de Luke. Se burlaban de él por la obsesión de su padre, por cómo Jake desaparecía durante días seguidos, persiguiendo a un caballo salvaje que se negaba a ser domado. Lo llamaban débil, diciendo que nunca sería tan duro como su padre, que nunca estaría a la altura del hombre capaz de domar a cualquier caballo, excepto a Blaze. Sus burlas eran profundas, y cada día en la escuela era un recordatorio constante de que Luke no era suficiente, no era lo suficientemente fuerte, no era lo suficientemente duro. Sus compañeros no veían lo que él veía, no entendían la serena dignidad de Blaze, la forma en que el Mustang se comportaba con una gracia que ninguno de ellos podía comprender. Vieron un animal salvaje por conquistar, un obstáculo por vencer. Pero Luke vio más que eso. En los momentos de tranquilidad tras la jornada escolar, Luke se refugiaba en sí mismo, paseando por los campos detrás de su casa, los mismos por los que había visto a Blaze vagar tantas veces. Aún sentía el poder del espíritu del Mustang, la energía indómita que corría por sus venas. Blaze no era solo un caballo, era la libertad personificada, una criatura cuya fuerza provenía de su negativa a ser poseída, a ser domesticada. Y Luke, a su manera, lo comprendía. Él también era diferente. Él también era incomprendido. Su naturaleza tranquila lo distinguía, y aunque los chicos de la escuela se burlaban de él por no ser como su padre, Luke sentía una profunda afinidad con Blaze. No era como los demás chicos, ni tampoco el Mustang. Ambos tenían algo en común, algo que los demás no veían. Fue en uno de esos momentos, cuando se sentía más solo, que Luke tomó una decisión. Una decisión silenciosa pero firme. Encontraría a Blaze. No para domarlo, sino para comprenderlo. Para conectar con él de una manera que su padre nunca pudo. No podía explicar por qué el Mustang lo atraía de esa manera, por qué se sentía tan obligado a buscarlo,
pero era como si el caballo salvaje fuera el único que realmente lo comprendía. Una mañana, antes del amanecer, cuando la casa aún estaba en silencio y Jake se preparaba para otro intento, Luke salió de la casa sin que nadie lo viera. No tenía ningún plan, ningún destino en mente, solo la vaga sensación de necesitar encontrar a Blaze. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a su padre. No podía. Sabía que Jake no lo entendería, y no estaba seguro de si el propio Luke entendía lo que hacía. Pero sabía que había llegado el momento. El momento de salvar la brecha entre él y Blaze. El momento de hacer algo que no estuviera impulsado por la obsesión, por la conquista, sino por algo mucho más profundo, la necesidad de conectar, de ser comprendido. Luke caminaba por la hierba tranquila y cubierta de rocío, el mundo aún envuelto en la suave quietud de la mañana. Su corazón latía con anticipación, y aunque sus pasos eran pequeños e inseguros, siguió adelante. No sabía a dónde iba, pero la atracción por encontrar a Blaze era innegable. El niño, vulnerable y pequeño en comparación con la inmensidad de la tierra, sintió un destello de esperanza crecer en él. Tal vez, solo tal vez, Blaze lo comprendería. Y a cambio, tal vez él finalmente se comprendería a sí mismo. El aire de la mañana estaba cargado con la promesa de un nuevo comienzo, aunque el cielo aún no había brillado del todo. Los pasos de Luke eran ligeros sobre la hierba cubierta de rocío mientras caminaba por la quietud del desierto. Se había aventurado mucho más allá de los límites familiares del rancho, pasando por los campos que conocía de memoria y adentrándose en el reino donde vagaba Blaze. La tierra allí se sentía diferente, salvaje, indómita y vasta. Sin embargo, Luke no se sentía perdido, se sentía extrañamente en casa, como si perteneciera al espacio entre las montañas y el horizonte infinito. Sabía que estaba solo de una manera que no le dolía, sino que lo tranquilizaba, ofreciéndole una paz que nunca había conocido. Sus ojos escudriñaban el paisaje, con el corazón latiendo con fuerza mientras buscaba al Mustang. No sabía exactamente dónde estaría Blaze, pero algo dentro de él, el mismo instinto silencioso que lo había atraído hasta allí, le decía que el caballo estaba cerca. No era una sensación fuerte e impaciente, sino una suave llamada, como la invitación susurrada de un amigo a acercarse. Luke había pasado tanto tiempo observando a Blaze desde la distancia, percibiendo la fuerza y la gracia en cada uno de sus movimientos, pero hoy era diferente. Hoy no lo observaría desde lejos. Se encontraría con Blaze, no como un cazador ni un domador, sino simplemente como un niño en busca de comprensión. A medida que Luke se adentraba más en la naturaleza, el mundo a su alrededor se volvía más silencioso. Los sonidos del pueblo, el bullicio de la vida ranchera y las voces ásperas de sus compañeros parecían haber quedado muy atrás. Allí no había expectativas ni comparaciones, solo la tierra fresca bajo sus pies y la anticipación de lo que podría encontrar en la naturaleza que se extendía ante él. No tenía otro plan que encontrar a Blaze, ninguna expectativa más allá de intentar conectar con la criatura que había admirado durante tanto tiempo. Entonces, en un claro justo delante, lo vio. Blaze se erguía como una estatua. Su pelaje ardiente contrastaba marcadamente con el verde suave del prado circundante. El Mustang estaba solo, con la cabeza erguida, el cuerpo tenso con la alerta de quien nunca ha conocido una correa ni una cerca. Era la viva imagen de la libertad, allí de pie, observando a Luke como si decidiera si acercarse o mantenerse distante. El instante se extendía entre ellos, una línea invisible que ninguno de los dos podía cruzar aún. La mirada profunda de Blaze, salvaje y atenta, no se apartó de Luke mientras el chico se acercaba lentamente, con el corazón acelerado, pero con movimientos pausados y serenos. Luke se detuvo a pocos metros del caballo, con las manos colgando a los costados. No extendió los brazos ni hizo ningún movimiento brusco. En cambio, se sentó en la hierba con las piernas cruzadas, como había visto hacer a otros para calmar a un animal. No sabía qué decir, pero las palabras le salieron de la boca, fluyendo suavemente en el aire tranquilo. «No soy como mi padre», murmuró Luke, su voz casi ahogada por el susurro del viento entre los árboles. «No soy duro ni fuerte. No sé cómo ser lo que todos creen que debería ser». Hizo una pausa, hundiendo ligeramente los dedos en la tierra mientras ordenaba sus pensamientos. «Siento que no pertenezco a ningún sitio, y no entienden lo que se siente ser invisible». Tragó saliva.
mirando la figura distante de Blaze, cuya crin ondeaba al viento en suaves ondas. Siempre te he admirado, Blaze. Eres libre. Nadie puede controlarte. Ojalá pudiera ser así, simplemente yo mismo, sin que nadie me dijera quién debería ser. Durante un largo rato no hubo nada más que la quietud del prado que los rodeaba. Blaze permaneció inmóvil, agitando las orejas al oír la voz de Luke, pero no se acercó. Luke no lo presionó, no intentó persuadirlo. Simplemente habló, esperando que el Mustang percibiera la serena verdad en sus palabras. No intentaba quebrantar el espíritu de Blaze ni obligarlo a someterse. Todo lo que Luke quería era ser comprendido. Y quizás, de alguna manera, esperaba que Blaze también sintiera lo mismo, que comprendiera lo que era estar solo en un mundo que parecía exigir conformidad. Pasaron los minutos, quizá más. El corazón de Luke latía con firmeza, un ritmo que casi podía sentir en la tierra bajo sus pies. No se precipitó, no forzó el momento. Dejó que el silencio se prolongara, que la quietud llenara el espacio entre ellos, confiando en que fuera suficiente. El mundo, por un breve instante, pareció contener la respiración. Entonces, con una brusquedad que dejó a Luke sin aliento, Blaze dio un paso cauteloso hacia adelante. La mirada del Mustang no se apartó del chico mientras se movía, con los músculos tensos bajo el abrigo, pero no había hostilidad en sus movimientos. Solo una silenciosa curiosidad. Los cascos de Blaze apenas hicieron ruido al tocar el suelo, pero su presencia fue como un trueno en el corazón de Luke. No lo agarró, no lo animó a acercarse. Simplemente esperó, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras Blaze seguía acercándose. Blaze se detuvo justo al alcance de su brazo, sus ojos oscuros fijos en Luke, con una intensidad que le cortó la respiración. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Las fosas nasales del Mustang se dilataron como para percibir el aroma de la vulnerabilidad de Luke, su soledad, su silencioso anhelo de conexión. Y Luke, aunque nervioso, no se inmutó. Permaneció quieto, sin apartar la mirada del caballo. En ese instante, el mundo pareció desaparecer. Solo quedaban el Mustang y el niño. Dos seres, ambos anhelando algo más allá de los límites que el mundo les imponía. Y entonces, con mucha suavidad, Blaze dio un paso más cerca. Su crin se mecía con la brisa, y sus cascos apenas rozaban la hierba al acercarse lo suficiente como para que Luke sintiera el calor de su cuerpo. El aire entre ellos crepitaba con algo crudo y real, una comprensión que no necesitaba palabras. Blaze, en su fiereza, había llegado al chico, y Luke, en su silenciosa vulnerabilidad, había llegado al Mustang no por la fuerza, sino simplemente por ser. No había intentado controlar a Blaze, no había intentado reclamarlo. Solo había compartido una parte de sí mismo, y a cambio, Blaze le había brindado un momento de conexión. Lentamente, con cautela, Luke extendió la mano. Sus dedos temblaban al rozar la crin de Blaze. Los suaves y gruesos mechones se sentían cálidos bajo su tacto. No agarró, no tiró. Simplemente tocó, sintiendo el poder del Mustang bajo las yemas de sus dedos. Fue un momento suspendido en el tiempo. Un momento en el que dos almas, cada una incomprendida y perdida a su manera, se encontraron. Blaze permaneció inmóvil, con el cuerpo relajado y la cabeza gacha, y por primera vez en la vida de Luke, no se sintió solo. El Mustang, antaño símbolo de rebeldía, se había convertido en compañero en su silencioso camino hacia la comprensión. Allí no había propiedad, ni dominio. Solo había respeto, un vínculo entre dos criaturas que habían conocido el peso del aislamiento. La conexión fue breve, pero cambió algo en Luke. Su corazón se llenó de esperanza, una sensación tan extraña, pero tan bienvenida. Fue como si, por primera vez, comprendiera que pertenecer no significaba ser como los demás. No significaba cumplir con las expectativas. A veces, pertenecer se trataba de ser visto, de ser aceptado por quien realmente eras. Y en ese momento, Blaze lo vio, no como un chico demasiado débil o demasiado callado, sino como un ser digno de comprensión. La noticia del encuentro de Luke con Blaze se extendió como la pólvora por el pequeño pueblo. Al principio, los rancheros y los habitantes del pueblo apenas podían creer lo que oían. El chico se había adentrado en la naturaleza, se había acercado al indomable Mustang y había salido ileso. Más aún, de alguna manera, había forjado un vínculo.
Era una historia que parecía imposible de ser cierta, pero flotaba en el aire, transmitida por cada susurro y mirada que se intercambiaba en las tranquilas calles del pueblo. Jake Matthews, aún absorto en su incesante búsqueda de Blaze, escuchó los rumores con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo podía su hijo, siempre tan reservado, tan inseguro de sí mismo, haber hecho algo tan audaz? Jake había pasado años intentando quebrantar el espíritu de Blaze, y ahora, allí estaba Luke, sin experiencia ni entrenamiento, conectando de alguna manera con el Mustang de una forma que Jake no podía comprender. Estaba furioso ante la idea de que Luke hubiera actuado sin él, de que su hijo pudiera haber triunfado donde él había fracasado. Cuando Jake confrontó a Luke, su voz resonaba con frustración. Exigió saber por qué el chico se había ido solo, arriesgándolo todo en una situación que no podía comprender. Pero Luke, con una calma que pareció sorprenderlos a ambos, le contó todo: la silenciosa comprensión, la sensación compartida de soledad, y cómo Blaze le había respondido no con agresión, sino con una confianza silenciosa. Jake escuchó. Su ira se desvaneció lentamente, reemplazada por algo mucho más profundo: confusión, luego asombro, y finalmente una silenciosa humildad. Mientras padre e hijo se encontraban en el mismo claro donde Luke había conocido a Blaze, Jake observó al Mustang, que ahora pastaba pacíficamente cerca. El vínculo entre ambos, el animal salvaje y el chico tranquilo, era evidente en la suavidad de sus movimientos y en la forma en que compartían el mismo espacio sin miedo, sin fuerza. Luke no había intentado dominar al Mustang como Jake, no había buscado quebrantar su espíritu ni demostrar su fuerza. En cambio, simplemente le había ofrecido su propia vulnerabilidad y, a cambio, Blaze le había encontrado un punto medio. Por primera vez en años, Jake sintió el peso de su obsesión. El Mustang había sido un símbolo para él, un reto que conquistar, una forma de demostrar su valía. Pero ahora, allí de pie, observando a Blaze moverse con una gracia que nunca había comprendido, Jake vio lo que había estado ciego todo el tiempo. Algunas cosas, algunas criaturas, no se podían domar ni controlar. Solo se las podía comprender, respetar y permitirles ser libres. La comprensión lo invadió como una ola, suave y firme, borrando la ira y la frustración que había cargado durante tanto tiempo. Jake se giró hacia Luke, con los ojos llenos de una emoción que no sabía cómo expresar. El chico había encontrado algo mucho más poderoso que la fuerza. Había encontrado la confianza. Era algo que Jake había pasado por alto en su incansable búsqueda de la grandeza, algo que siempre había estado frente a él. En ese momento, Jake comprendió que su hijo tenía más fuerza de la que jamás había creído. Luke había domado no solo al Mustang salvaje, sino una parte de su propio corazón. Mientras padre e hijo permanecían juntos, observando a Blaze galopar libremente por el campo abierto, una paz serena se apoderó de ellos. El Mustang ya no era un símbolo del fracaso ni la ambición de Jake. Ya no era un enemigo a vencer. Blaze se había convertido en algo más, un símbolo de libertad, de armonía y de la fuerza serena que emanaba de la comprensión en lugar de la dominación. El corazón de Jake rebosaba de orgullo por su hijo, aunque ahora era diferente. No nacía de la victoria ni del logro, sino del reconocimiento de la resiliencia del chico, su dulzura y la fuerza de su espíritu sereno. Luke, por primera vez, se sintió visto. Se sintió comprendido, no por lo que podía hacer ni por quién se esperaba de él, sino simplemente por ser él mismo. El peso que había agobiado su pecho durante tanto tiempo, la sensación de estar siempre a la sombra de su padre, comenzó a disiparse. En el espacio entre ellos, donde antes las palabras habían fallado, floreció una nueva comprensión. Jake se dio cuenta de que la fuerza no siempre residía en la fuerza ni en la dominación. Residía en los momentos de tranquilidad, en el respeto por algo más grande que uno mismo. La conclusión de su historia no fue ruidosa. No estuvo marcada por grandes gestos ni discursos apasionados. Simplemente fueron ellos dos, uno al lado del otro, presenciando la libertad de Blaze. En ese silencio apacible, su vínculo se había restaurado. No a través de la rivalidad, ni de la conquista, sino a través de una conexión tácita. La comprensión de que algunas cosas en la vida no se pueden domar, solo aceptar.
Fue un momento de silenciosa comprensión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Mientras Blaze desaparecía en la distancia, su pelaje llameante se difuminaba contra la vasta extensión de tierra. Jake puso una mano en el hombro de Luke. El chico no necesitó decir nada. Ninguno de los dos lo hizo. Habían encontrado su lugar en el mundo, juntos, y eso era todo lo que importaba.